Bienvenidos a la Hora Siniestra, el espacio donde las sombras cobran vida, los susurros del viento revelan secretos olvidados y lo desconocido acecha en cada rincón oscuro. Prepárate para adentrarte en relatos que desafían la razón, donde cada historia te llevará al límite entre lo real y lo imposible. Aquí, en la Hora Siniestra, el miedo no es solo una emoción, es una presencia que te acompañará en cada episodio. Apaga las luces, ajusta tus audífonos y permite que la oscuridad te envuelva, porque la hora ha llegado y no hay vuelta atrás. Esto es La Hora Siniestra, donde las leyendas viven y el miedo es real. Mi compadre Javier nos invitó a pasar el fin de semana en una casa de campo que acababa de comprar. Era una oportunidad perfecta para escapar de la rutina, así que, sin pensarlo mucho, nos fuimos. El viaje nos llevó a un pequeño pueblo en Jalisco, uno de esos que parecen atrapados en el tiempo. Al llegar, dejamos a nuestras familias en un hotel pintoresco, con balcones de hierro forjado y techos de teja roja, típico de la región. El pueblo era tranquilo, demasiado tranquilo. Las calles empedradas apenas tenían actividad, y los pocos ancianos que aún vivían allí se reunían en la plaza principal, bajo la sombra de un enorme árbol de laurel. Las casas, construidas de adobe y pintadas en tonos terrosos, mostraban los estragos del tiempo y la falta de mantenimiento. Las paredes desconchadas y las puertas de madera desgastadas hablaban de un pasado vibrante. Pero ahora, con la juventud emigrada a Estados Unidos en busca de trabajo, el lugar parecía más un pueblo fantasma que una comunidad viva. Tras dejar a la familia en el hotel, Javier y yo nos dirigimos a la casa. Había comprado la propiedad a un amigo que necesitaba dinero rápidamente, y aunque no había visto la casa en persona antes de la compra, confiaba en que con un poco de trabajo podría convertirla en un retiro perfecto. La casa estaba a unos kilómetros del pueblo, en un área aislada rodeada de campos secos y cactus. Al llegar, entendimos por qué había estado tan barata. Era una vieja estructura de adobe que, a juzgar por su estado, parecía haber estado abandonada por más de 20 años. Las paredes estaban agrietadas, el techo amenazaba con colapsar en algunas partes, y las ventanas estaban tan sucias que apenas dejaban entrar la luz. «Se ve peor de lo que pensé, pero con un poco de esfuerzo quedará bien», dijo Javier, tratando de sonar optimista. Nos pusimos a trabajar de inmediato. Limpiamos los escombros, reforzamos algunas partes del techo y arreglamos lo que pudimos antes de que el sol comenzara a ocultarse. La oscuridad llegó rápidamente y el cansancio comenzó a hacer mella en nosotros. La idea original era regresar al pueblo y recoger a la familia al día siguiente, pero estábamos exhaustos. «¿Qué te parece si pasamos la noche aquí?», sugirió Javier. «Mañana terminamos de arreglar lo necesario y luego recogemos a la familia». Acepté. Después de todo, habíamos traído algunas provisiones, pero antes de instalarnos, decidimos ir a una tiendita cercana a comprar unas cervezas para acompañar la noche. La tienda era atendida por un anciano de aspecto frágil, con una mirada que parecía haber visto más de lo que cualquier persona debería. Mientras esperábamos que nos cobrara, el anciano nos miró con atención, como si supiera algo que nosotros no. «¿Para qué son las cervezas, muchachos?», preguntó con una voz áspera. Javier, siempre amistoso, le contó que habíamos comprado una casa cerca y que planeábamos pasar la noche allí, reparándola y disfrutando de unas cervezas. El anciano frunció el ceño y, después de un largo silencio, nos advirtió: «Tengan cuidado, muchachos, esa casa tiene historia, una muy oscura». Intrigado, le pregunté a qué se refería y el anciano, con un suspiro, comenzó a contarnos. «Esa casa», dijo, señalando hacia donde se encontraba, «no siempre fue una simple casa de campo. Durante la época de los cristeros, ese lugar fue utilizado por el gobierno como un sitio de ejecuciones. A varios de esos valientes que se levantaron contra el gobierno los colgaron allí, después de torturarlos sin piedad. Las cuerdas de las que colgaban sus cuerpos aún pueden escucharse moverse con el viento, y dicen que sus almas nunca encontraron descanso. Esos hombres murieron sufriendo, y su agonía sigue impregnando el lugar. La historia nos dejó inquietos, pero intentamos no darle mucha importancia. Después de todo, la casa tenía décadas de antigüedad,
y esas historias suelen exagerarse con el tiempo. Regresamos a la casa, encendimos el fuego, asamos la carne y nos sentamos a disfrutar de las cervezas, tratando de olvidar lo sombría que se veía la casa. Las paredes de adobe, aunque sólidas, parecían absorber la poca luz que generaba el fuego, y el silencio del campo era casi opresivo. «Sabes, esta casa tiene un aire raro», dije, tratando de darle voz a la incomodidad que sentía. «Es solo porque está vieja y descuidada», respondió Javier, aunque pude notar que él también estaba un poco inquieto. La noche avanzó, y con el paso de las horas, el cansancio se hizo más fuerte. Decidimos irnos a dormir en 2 viejas camas que encontramos en una de las habitaciones. Estaba casi a punto de quedarme dormido cuando un sonido extraño me hizo abrir los ojos. Era un ruido suave, pero persistente, como el de unas cuerdas moviéndose con el viento. Al principio, pensé que era el sonido de las ramas de un árbol rozando contra las paredes de la casa, pero cuanto más lo escuchaba, más claro se hacía. Era el crujido rítmico de cuerdas tensadas, balanceándose en la oscuridad. Y entonces, algo más. Llantos apagados, susurros y el retumbar de caballos y carretas acercándose a la distancia, como si una procesión fantasma cruzara el camino frente a la casa. Me levanté de la cama, tratando de ubicar el origen de esos ruidos. Al pasar por el pasillo que conducía a la sala, vi que Javier también estaba despierto, mirando por una de las ventanas. «¿Escuchas eso?», pregunté en voz baja, con el corazón acelerado. «Sí», respondió él, sin apartar la vista de la ventana. «Parece que viene de afuera. ¿Pero qué es todo eso?». Nos armamos de valor y abrimos la puerta principal, saliendo al patio. Lo que vimos me heló la sangre y dejó a Javier sin palabras. Frente a nosotros, en la penumbra, colgaban cuerpos de 5 hombres, balanceándose lentamente con el viento, sujetos por cuerdas viejas y deshilachadas. Sus rostros estaban pálidos, con ojos vacíos que parecían mirar directamente a nuestras almas. El crujido de las cuerdas se mezclaba con el susurro de sus últimas súplicas, mientras que el retumbar de las carretas y los cascos de los caballos resonaba a nuestro alrededor, aunque no había nada allí. Pero eso no fue lo peor. Delante de nosotros, entre los cuerpos colgados, apareció una figura. Un hombre vestido con calzón de manta y un sombrero ancho, de pie, observándonos. Su rostro era una máscara de dolor y sufrimiento. Sus ojos reflejaban un tormento eterno. «¡No puede ser!», exclamó Javier dando un paso atrás. El hombre extendió una mano hacia nosotros y con voz grave susurró algo que no pudimos entender. El aire se volvió helado y un escalofrío recorrió mi espalda cuando me di cuenta de que estábamos siendo testigos de algo que nunca debería haber sido visto. Los ruidos, los llantos, las súplicas, todo se intensificó a nuestro alrededor. Sentí que mi corazón iba a estallar y lo único que podía pensar era en huir. Agarré a Javier del brazo y lo obligué a moverse. «¡Vámonos de aquí!», grité, sintiendo cómo el pánico se apoderaba de mí. Volvimos corriendo a la casa, tomamos las llaves del auto y nos fuimos. No quisimos pasar ni un minuto más ahí. Mientras nos alejábamos, los ruidos de las cuerdas y las súplicas se desvanecían en la distancia, pero el terror de lo que habíamos visto nos acompañó durante todo el trayecto de regreso al pueblo. A la mañana siguiente, después de recoger a nuestras familias, Javier decidió que no volvería a esa casa, y nadie del pueblo lo cuestionó cuando decidió venderla. Parecía que todos conocían la historia, pero nadie quería hablar de ella. Al final, aprendimos que algunos lugares guardan cicatrices que nunca sanan, y que las historias del pasado pueden seguir resonando, incluso en la calma aparente de una noche en el campo. Aún hoy, si uno se atreve a pasar por esa casa en una noche ventosa, puede escuchar el crujir de las cuerdas cargando el peso de aquellos que nunca encontraron paz. Y quizás ver las sombras de los que murieron allí, esperando que alguien más sea testigo de su eterna agonía. Así concluye otro inquietante relato en La Hora Siniestra. Esta vez fuimos testigos de las sombras del pasado que nunca encontraron descanso y de los susurros que aún recorren los rincones más oscuros de aquellos lugares que preferimos olvidar. Si alguna vez has tenido una experiencia inexplicable, si conoces una historia que te hace dudar de lo que es real y lo que no, queremos escucharte. Envíanos tu relato a nuestro correo o compártelo en nuestras redes sociales. Puede que tu historia sea la próxima en formar parte de La Hora Siniestra. Recuerda,
Nunca sabes qué podría estar esperando en la oscuridad. Buenas noches y que tengas un sueño tranquilo, si es que puedes dormir después de esto.